Ready. Estoy listo para que eso suceda ya. Como empezamos este estudio esta mañana, quiero hacerle una pregunta bastante básica. ¿Qué es lo que usted necesita para vivir en esta vida? ¿Qué es lo que usted tiene que tener en lo mínimo para que usted pueda continuar funcionando diariamente en su vida cotidiana en este mundo de perdición y en estos cuerpos que se van deteriorando? Me imagino que la gente podría ser técnica y empezar a darnos sentidos médicos. La pregunta no es tan difícil de contestar. Necesitamos comida y necesitamos protección de los elementos y agua. Esas son las cosas básicas para la gente. Y lo digo eso con mucha confianza porque mismo Jesús dijo esto en Mateo 6:31 al 32. Dijo, pero no te preocupes diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesita todas estas cosas. Así que Jesús dice que si nuestro Padre en el cielo sabe que necesitamos estas cosas como mínimo para vivir. Incluso los no creyentes o los gentiles sabían que necesitan esas cosas para que nuestro cuerpo siga funcionando. Los gobiernos, nuestros sistemas económicos están inmensamente basados en las fuentes para poder proveer esas necesidades básicas. Se han peleado guerras sobre agua y comida. Hay proyectos por todos lados tratando de ver la habilidad de encontrar estos elementos básicos de la vida. Estas son necesidades verdaderas y dicen que sin comida, los expertos dicen que sin comida y agua podría alguien morir entre 2 a 4 días, que claro, si usted tuviera agua, usted podría vivir un poquito más de acuerdo a donde usted se encuentre, sin la ropa correcta, usted puede morir en minutos, de acuerdo a donde se encuentre. Así que yo le digo esto porque lo que realmente necesitamos en un punto humano, en un nivel humano, es bastante básico, pero vivimos en este mundo en el que la mayoría de nosotros que escuchan mi voz nunca van a entender la abundancia que tienen, que la gente que está en esta habitación tiene más que la mayoría de la gente en el planeta y muchísimo más que del modo en que nosotros vivimos. Listamos cosas que son necesidades y nosotros basamos nuestras carreras, nuestras vidas en adquirir necesidades extras. Le voy a dar unas cuantas ilustraciones. Como los teléfonos inteligentes o smartphone ha cambiado el mundo. Es una computadora que tiene tremendo poder, que puede uno contactar a alguien, puede hablar uno al otro lado del mundo, puede mandarle un texto. Si se nos dañara el teléfono, no se nos acaba el mundo. Tenemos que ir a hacer lo que tenga que hacer para que mi teléfono lo reparen, si no estoy perdido. Algo así similar podría ser hasta el aire acondicionado. Nosotros tenemos tenemos la habilidad de ajustar la temperatura caliente o fría. Vivimos en Florida y usted sabe que aquí en Florida tenemos que tener el aire acondicionado porque en Florida es caliente, pero realmente no, es un lujo, porque la mayoría de la gente en el mundo que vive en lugares tan húmedos y calientes como Florida, en otros lugares del mundo, y no tienen aire acondicionado. Pero este es el punto que yo quiero decirle, que nosotros en nuestra mente podemos confundirnos y empezar a decidir que hay ciertas cosas que son necesidades y hacemos lo que sea para obtenerlas porque las tomamos como una necesidad. Si no tenemos nosotros cuidado, nosotros podemos cambiar nuestra vida, nuestra educación. Todo lo que planeamos y hacemos está basado en cosas que realmente no tenemos que tener. No las necesitamos para vivir. No está mal desear cosas, no está mal que nos guste algo
y que aunque no lo necesitamos, lo quisiéramos, no, eso no es necesariamente lo malo, pero ¿por qué le estoy diciendo? No, este no es un mensaje acerca de consumir, esto es de necesidades, porque uno como creyentes, nosotros existimos en un mundo diferente que el mundo a nuestro alrededor. Nosotros estamos guiados por el Espíritu del Señor y dentro de nosotros sabemos que Dios mandó a su Hijo y que en su Hijo solamente tenemos la esperanza de la salvación, y la Biblia lo hace muy claro, que una vez que estamos como miembros de la iglesia del Señor, hay necesidades grandes que trascienden la comida, donde vivir, nuestra ropa, lo que bebemos. Voy a estar hablando de una de esas necesidades esta mañana. Y es una de esas cosas, uno de esos temas que no se puede vivir sin ellos, aunque muchos de nosotros vivimos sin eso. Y que para un cristiano, si yo entiendo las escrituras correctamente, y yo creo que sí lo entiendo, que esto es tan esencial para usted como la comida, la ropa, como tener donde vivir, una casa. Y para muchos de nosotros podemos ir más de 2 o 4 días sin esto. Para muchos cristianos, este elemento esencial de la vida que nos falta, y no necesitamos que nos recuerden, o no, la gente no nos tiene que recordar que tenemos que beber, nosotros lo sentimos cuando tenemos hambre, nuestro estómago nos lo recuerda que es tiempo de comer. Podemos tener esta otra necesidad en nuestra vida y estar completamente ignorantes de esa necesidad. Les estoy hablando aquí de la oración. Nuestra habilidad de, como creyentes en Jesucristo, que podemos comunicarnos con nuestro Señor directamente y Él nos responde a nuestras oraciones. La oración es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios del universo, y tenemos ese acceso directo gracias a Jesucristo. La oración es ese elemento que nosotros tenemos, en el cual recibimos muchas oraciones que Dios nos ha mandado, y que para muchos de los cristianos la oración está ausente en su vida. Es interesante cómo tan simple que es la oración. Es necesaria la comida, sí, pero cuando leemos esta mañana, parte del Padre Nuestro que leímos esta mañana, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Usted necesita ayuda en este mundo, usted tiene problemas en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Si usted necesita tranquilidad, es la vida difícil, usted necesita ayuda con la ansiedad, con las cosas que le pasan. Filipenses 4:6-7, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto es cuando vemos en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y limpiarnos de toda maldad. La Escritura nos dice que la oración es crítica, y no podemos ser lo que el Señor quiere si la vida espiritual de nosotros moriría si nosotros no tenemos la oración. Es fácil de que nosotros nos acostumbremos a no orar porque hay otras cosas que parecen más importantes en ese momento. Y si no tenemos cuidado, se hace algo tan difícil y tan lejano que dejamos de hablar con Dios. Pero no. Dado a que la oración es tan central en la vida de un cristiano, nosotros llamamos al Señor para su provisión diaria, por su ayuda. Así que no nos sorprende que la Biblia dice mucho acerca de la oración. Y como tuve la oportunidad para hablar en las últimas veces en el libro de Colosenses, nos encontramos en el versículo 4 y 2, en el cual el apóstol viene a hablar acerca de este tema. Él está hablando sus últimas palabras, Él está acabando, quedan 4 capítulos en este libro. En el versículo 7 realmente está despidiéndose, pero aquí está acabando las enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia. Así que esta mañana vamos a pasar algún tiempo leyendo y aprendiendo lo que nos dice Pablo acerca de esta necesidad básica de la vida de un creyente, que es la oración.
Ahora, antes de que brinquemos a nuestro texto, yo quiero recordarle que Colosenses fue escrito a una iglesia muy pequeña en una ciudad que desde un punto económico, eh, económico era tan pequeña e insignificante. Es como si usted pasara por Florida y no hubiera nadie. Así eran los colosenses. Pero Pablo sabía que había una iglesia ahí que estaba creciendo porque Efraín había ido y había tratado de verlo en Roma para hablar acerca de la iglesia, decirle que esa iglesia estaba bien, pero que había peligros que estaban ellos enfrentando con maestros falsos. Entonces viene Pablo y empieza a escribir esta carta para ellos, para animarlos, para enseñarlos, y les está diciendo la realidad práctica de cómo se vive una vida cristiana. Y ahora, aunque esta enseñanza la vimos antes en el capítulo 3 y en el principio del versículo 4, él está diciendo cómo se vive una vida de un creyente. Y en estas últimas exhortaciones que estamos nosotros viendo la próxima semana, nos está diciendo cómo nosotros vivimos con los no creyentes de este mundo. Así que nos va a hablar de la oración. Él va a venir a leer Colosenses 4, del 2 al 4, y de ahí empecemos. Pablo dice, dedíquense a la oración, perseveren con ella en agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Aquí vemos cómo el apóstol está dando ciertas órdenes, cómo los está guiando para que nosotros podamos ver los elementos de una vida de oración correcta. Hay muchas cosas, pero si usted no hace nada, pero si usted obedece estas enseñanzas de Pablo, usted va a ser una persona que tiene una vida de oración correcta. Así que venimos aquí, vamos a ver diferentes elementos de una vida. Y nosotros vemos que la oración debe de convertirse en un estilo de vida. Y vemos aquí como Pablo empieza con algo bastante básico, que sea devoto a una vida en oración. No está hablándole a pastores o está hablando a cualquier creyente, sea devoto en oración. Estas son palabras bastante simples que si usted las aplica pueden cambiar su vida completamente. Cuando usa la palabra sea devoto, está tratando de que se mantenga a hacer algo, que se repita, que siga uno perseverando, que uno esté atento, que esté uno con valentía, siendo consistente, que esté uno determinado y que vamos a seguir y alcanzar algo y que no vamos a parar hasta lograrlo. Y como lo dije de este modo, cuando dice usted sea devoto a la oración, no está hablando de una oración que ocurre solamente en un momento extraño. Él está hablando en un sentido de vida que toca todo lo que es usted y todo lo que usted, en lo que usted cree. Muchos de nosotros podemos pensar que la oración es algo que tenemos que hacer todos los días, pero realmente no estamos pensando que tenemos que hacer esto todo el momento de nuestra vida. La oración es algo donde usted lo hace, checa el cuadrito, ya estuvo y acabó. Yo pasé mucho tiempo de mi infancia y también desde la universidad. No era realmente un creyente, pero yo no entendía bien el propósito de la oración, pero yo pensaba que era lo más aburrido de la iglesia. Y yo pensaba que toda la iglesia era lo más aburrido, entonces yo decía, tenía que cerrar los ojos y ahí me quedaba dormido cuando era pequeño. Yo no tenía idea cuando era jovencito que esta era una parte en la cual el pastor tenía uno que orar y entonces decía una palabra y la gente repetía algo y entonces todo el mundo oraba el Padre Nuestro. Era como era algo más bien mecánico que se hacía todos los domingos. Nunca me aconteció, nunca que la oración realmente es comunicarse con el Dios verdadero. Pensaba yo que era algo que hacía uno como mecánicamente. Y yo recuerdo que lloraba todas las noches
Y ahora le digo, 50 años más tarde, yo me acuerdo con exacta repetición las oraciones que yo decía todas las noches, oraba por mi familia, cómo las hacía. Era algo que usted estaba supuesto a hacer. Pero para un verdadero cristiano, esto no es como algo pesado, sino es la habilidad de de comunicarse con el mismo Dios. Dios, gracias por el trabajo de Jesús en la cruz. Él abrió la habilidad de que nosotros vengamos a su trono de gracia. Y nosotros no tomamos la ventaja de venir y la oportunidad de venir a Él. Como niño yo sabía solamente un par de horas, yo sabía pocas cosas, yo solamente conocí un lado de mis abuelitos. Mi abuelita era una persona muy especial. Ella era un poquito muy religiosa, pensaba yo. Ella realmente se tomaba la libertad de muchas veces ella salía y me acuerdo que nos llevaba a McDonald's mi abuelita y nos hacía que bendiciéramos la comida de McDonald's ahí en el restaurante. Qué pena me daba. Pero nunca voy a olvidar, yo creo que era un poco antes de ser una adolescente y estaba caminando por la casa, ella estaba ahí y yo me acuerdo posiblemente estaba buscando algo de comer y empecé a buscar a mi abuelita y caminé por la casa. Y yo me acuerdo que ella tenía una banquita al final de la cama donde ella se hincaba. Y yo recuerdo buscando a mi abuela, miré, y ella estaba de rodillas en esa camita, porque ella estaba suplicándole al Señor. ¿Nunca había visto algo así? Yo recuerdo pensando, aunque yo no era salvo, yo pensando muy distintamente en mi mente, wow, ella está realmente hablando con Dios. Yo estoy convencido de que ella estaba devota a la oración porque ella entendía que estaba hablando con el Dios verdadero. Nosotros tenemos que tomar seriamente ese privilegio que tenemos en las escrituras, que es la oración. En el primero de Juan 5, 14 al 15 nos da esta promesa y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pablo sabía la realidad de la bendición de una vida en oración, porque más adelante él empieza a pedir oración por el ministerio, pero al principio nos dice cómo él oraba por esta iglesia que nunca había visto. En Colosenses vemos que dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Y después más adelante dice en Colosenses 1:9, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y rogar de que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Él sabía lo que era ser devoto a la oración y Él nos dice, esto es lo que Dios quiere de nosotros, pero eso es lo que Él solamente decía, y esto es lo que yo hago. Él era un guerrero de oración en el cual usaba su fe efectivamente. Él estaba devoto a la oración en su vida y él sabía que él y otros creyentes necesitaban esa misma motivación. Pablo, como un apóstol, él nos estaba diciendo que nosotros teníamos que seguir los pasos de los otros apóstoles en Hechos 1 del 13 al 14. Nos dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde están hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hijo de Jacobo, y todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con sus mujeres y con María, la madre de Jesús. La oración era una actividad realmente seria. De hecho, cuando la iglesia se ocupaba de más después del Pentecostés y cuando la iglesia estaba muy ocupado, entonces ellos delegaban ciertas actividades a otros por esta razón del 6 al 4 y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos tomaron en serio la necesidad y la responsabilidad
de orar. Y eso es lo que ellos hacían. Esos eran quien eran ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El apóstol Pablo sabía esto. Él quería esto para los creyentes. Ellos tenían accesos a Dios. Y ellos tenían que estar por siempre, no solamente checar su lista, sino siempre estar en un estado de oración. No me malentienda. Hay un tiempo para ciertas oraciones cuando dijo Jesús, si vas a orar, ora en silencio, en privado. En Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. No le estoy diciendo que no hay un lugar correcto para oración, eso está bien, pero va todavía más allá, el estar devoto a la oración. Hay tiempos en el que usted tiene que venir con una actitud de oración a todo el tiempo. Está hecho cuando usted despierta, cuando usted maneja, cuando usted trabaja, cuando usted come, cuando usted comparte con otros, cuando está de vacaciones en el hospital. Es una actitud de nuestro corazón que habla de la dependencia de Dios, que nosotros queremos hablar y que necesitamos entender que somos frágiles y necesitamos a Dios. La oración se hace más fácil. Es una parte tan crítica de la vida cristiana que, como lo vemos una y otra vez, como las escrituras nos dice que tenemos que orar. Y dices, tiene que orar sin descanso. En Romanos nos dice del 17, sea devoto a unos a los otros, que no le quede nada atrás, que sea ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, percibiendo en la esperanza por medio de la tribulación y devoto a la oración. Practicando siempre, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Lo leemos más adelante en Efesios 6:18, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el espíritu. Estar devoto a la oración, usted nunca para. Usted nunca va a dejarlo a un lado. No depende en una oración o en una respuesta rápida. Sí, no, usted continúa siempre orando. Jesús vino y empezó a orar a esta oración puso la imagen de esta persona que viene y está devota y sigue continuamente orándole al Señor. En Lucas dijo él, Lucas 11 del 5 al 9 dice, también les digo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiéndole desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque se levante para darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces déjeme que tome un momento que le pregunte, ¿cómo está usted en esta área de la oración? No le estoy preguntando si usted ora con su comida o que si manda algún texto. Es parte de lo que usted es. Usted está viviendo con estando al tanto que Dios siempre está ahí, que Él siempre está esperando a comunicarse con usted. No quiere decir que usted no vive una vida, más bien dice que cuando usted vive su vida, usted está devoto y entiende la oración. Yo sé que es fácil, que alguien se puede sentir incómodo o culpable por no tener una vida fuerte de oración, y esa no es mi intención esta mañana. Yo quiero solamente motivarlo a que cambie, que usted entienda lo que Dios quiere de usted, de nosotros. Quiero exhortarlo, quiero motivarlo a que usted sea devoto a la oración, que si no es un hábito en su vida, lo haga un hábito hoy mismo. Si usted es una persona que ora, un guerrero de la oración, continúe haciéndolo. Pero si usted es honesto en frente del Señor y usted no es devoto, usted venga, confiese su pecado ante el Señor y empiece a crear ese hábito, no como una actividad básica, sino como un hábito constante en el cual usted desea comunicarse con Dios constantemente. Un guerrero de oración no tiene que ser alguien especial, puede ser usted. Y esto nos trae al segundo elemento,
y en el cual nos dice que el segundo es que la oración requiere nuestro enfoque. Pablo dice, usted, dedíquense a la oración, perseveren con ella en agradecimiento. Él dice, tiene que ser un hábito y para hacer eso, para que se haga un hábito requiere enfoque. Nosotros tenemos que estar alertas a la oportunidad de orar y tenemos que ser rápidos para orar correctamente con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y aún así es muy fácil que con las distracciones de la vida, nosotros aun cuando tengamos buenas intenciones, no se nos pase la oportunidad de orar y nosotros nos damos cuenta que no tengo tiempo de hacerlo ahorita, lo hago después. Yo veo las noticias, leo lo que está pasando en el mundo en Ucrania es realmente horrible. Vemos los videos, vemos los soldados. Ellos se dan cuenta que si no ponemos atención podemos morir. Hay gente que está bombardeándolos, hay gente que los quiere, hasta dormir te puede matar. Si tú no estás alerta en cada momento, el peligro es tan grande. Pero eso es en Ucrania y dice, no, pero yo estoy aquí. Con excepción de que vivimos una vida igual. Pablo nos quisiera recordar que no es importante que nosotros estemos siempre alertas, que estemos devotos a la oración, porque Él entiende que nosotros estamos en una batalla todos los días. Efesios 6:10-12. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Los demonios están buscando y sacudiendo este mundo para parar el evangelio del Señor y destruirlo. Cuando yo miro este mundo y las cosas que están pasando, yo me doy cuenta que Satanás está activo. Y es interesante porque muchos de nosotros entendemos como Pablo habla de la pelea espiritual y empezamos a hablar de la armadura del Señor y cómo nos las tenemos que poner, pero cuando acaba esta oración de esta pelea que tenemos, está en Efesios 6:18, con toda oración y súplica orad en todo el tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Nosotros estamos en una guerra en cada instante y tenemos que estar alertas en oración cada día, en cada momento, en cada instante, porque nosotros nunca sabemos cuándo el ataque va a darse. Ahora, no me malentienda. La palabra que podemos ser efectivos no es que vamos a dejar de vivir y vamos a encerrarnos en nuestra casa y esperar ahí. Tenemos que vivir la vida. Está bien que nosotros podamos disfrutar la vida, las cosas buenas de esta vida. En Eclesiastes vemos en el versículo 7 y 9, ve entonces, come tu pan en felicidad, bebe tu vino con un corazón feliz, porque el Señor te lo ha dado. Deja que tus ropas sea blanca en el tiempo y que ayuda a la vida y disfrútala con aquel al quien te han dado. Porque esta es tu recompensa en este mundo por todo lo que tú has trabajado bajo el cielo. El Señor nos da cosas buenas para que la gente las disfrute, pero aún así tenemos que estar alertas. Hay un momento para descanso, vacaciones. Jesús dijo en Marcos 6, del 30 al 32, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y él les dijo, venid, apartaos los demás a un lugar solitario y descansar un poco, porque habían muchos que iban y venían y ellos no tenían ni siquiera tiempo para comer. Y se fueron en la barca en un lugar solitario y apartado. Nunca se me ocurrió, pero posiblemente por eso me gusta ir de cruceros con mi esposa. Pero incluso cuando uno está disfrutando en ese tiempo de descanso, siempre tenemos que estar alertas. Nunca tenemos la oportunidad de apagar la realidad de que nosotros estamos en una pelea, sin importar las circunstancias. Y cuando nosotros estamos viviendo una vida siempre y estamos interactuando contra nuestra propia carne, contra el pecado,
Nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir. Nosotros estamos sujetos y necesitamos estar alertas y en oración. Y yo no puedo evitar pero pensar que hay algo que pasó en la vida de Jesús cuando le dijo a algunos de los apóstoles, vengan, vengan conmigo, oren conmigo. En Marcos 14, 37 al 38 es donde vemos como dice, entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos de nosotros somos de este modo, en el cual nosotros estamos, nuestra vida de oración es tan débil que la carne es débil también. Déjeme que lo motive, que se despierte. Haga lo que tenga que hacer para estar alerta, para poner atención al mundo que lo rodea, para que cuando usted ve el mundo a su alrededor y ve América y usted vea en los últimos 15 años, la moralidad está de cabeza y las gentes que hace 15 años no se hubieran aprobado, ahora ya está aprobado. No estoy molesto con la gente, yo sé que Satanás está detrás de todo esto. Y aún así cuando estamos frustrados por esas cosas, nos debe de motivar a orar más, para estar alertas, recordándonos unos a los otros en que debemos de orar. Recuérdese que es necesario en ese teléfono, recordémonos que tenemos que estar alertas. Ponga una alarma que le recuerde por orar, porque la oración no solamente es una actividad. Necesita ser un estilo de vida en el que nosotros dependemos. Así que venimos al tercer elemento de una vida. Vemos que la oración debe de convertirse en un estilo de vida. La oración requiere nuestro enfoque y la oración fluye del agradecimiento. Pablo continúa diciendo, dedíquense a la oración, perseveren con ella en agradecimiento. Yo digo que ese es un punto crucial, que todavía más crucial de cuando empecé a leer este texto. Requiere que nosotros tengamos una reflexión muy cuidadosa de lo que nos está diciendo Pablo aquí, en el cual nuestro estilo de vida y nuestro estilo de oración tiene que ser algo que estemos alertas y no puede existir separados de un corazón agradecido. Si usted no está regularmente agradecido con el Señor, usted no va a venir a orarle al Señor. No debe de haber ningún tiempo en su vida en el cual usted no viene agradeciendo al Señor por lo que nos has dado. Es interesante cómo nosotros vemos que dice, sea agradecido, pero nunca está eso separado de una oración. Estemos nosotros orando, no, siempre tenemos que estar agradecidos. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, del 15 al 17, nos lo repite una vez más, que la paz en Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros y con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y esto no es algo que nosotros hacemos cuando todas las estrellas están en orden y estamos felices, no. Esta es una actitud que tenemos todo el tiempo porque gracias por lo que Dios es y lo que Él ha hecho en nuestra vida, incluyendo lo que Él ha hecho por nosotros. En el primero de Crónico, del 16 del 8, dar gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón que le buscan al Señor, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios, los juicios de su boca. Para cultivar un corazón agradecido, nosotros tenemos que quitar nuestra mente de todos los detalles y empezar a enfocarnos en las cosas de arriba. El mundo tiene grandes problemas, nosotros tenemos problemas. Mucha gente aquí alrededor de nosotros está sufriendo. Por favor, lea todas las oraciones que se requieren.
Los problemas de este mundo son reales, son muchos y no se van a desaparecer. Y esto no va a cambiar hasta que regrese Jesús. Pero si nosotros recordamos lo que el Señor ya ha hecho y si recordamos lo que sus promesas de Él, que lo que Él va a hacer, nosotros tendríamos mucho por lo cual estar agradecidos. Y yo le voy a decir de esta vez, si usted tiene algún problema con ser agradecido, yo tengo una solución para usted, que posiblemente si usted es creyente le va a ayudar. Vaya a su casa, mírese en un espejo y dése cuenta que el Señor salvó a esa persona. Todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gloria del Señor. Y mire esa persona. Como en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Esos somos nosotros. Nosotros no podríamos estar en la presencia del Padre. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Miren ese espejo y eso es quien usted estaba. Usted estaba con la sentencia a muerte, pero vino Jesús y murió en su lugar. Y entonces la sentencia a muerte fue removida y usted le dieron la libertad gracias a Cristo. En Efesios 2:3-6, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, en cuanto estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvos. Y Él nos resucitó y Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. El mismo Dios que hizo todo eso nos ama. En 1 de Juan 4:9-10, y es que manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en eso consiste el amor, no que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si usted debe de entender esto, si no es bastante difícil. Usted sabe lo que usted se merecía. Pero el Señor lo ama y lo salvó aún así. Si esto no lo hace agradecido, usted no puede ser un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, teniendo un corazón agradecido en oración, eso debe de ser natural. Yo sé que a veces la vida, la mía, la de usted, es difícil. De tiempo a tiempo, a veces no tenemos cuidado y a veces nos enfocamos en nuestros problemas y a veces tomo un par de escrituras para que yo vuelva a regresar y agradecerle a Dios, a Jesús por lo que hizo por mí. Y cuando venimos a Él en oración y cuando Él nos manda y recordamos lo que Él ya hizo por nosotros, entonces no hay nada más en mi corazón que agradecimiento. Y una de las cosas los retos que tenemos en nuestra vida es que hay muchas distracciones en esta vida. Cuando usted mira la sociedad como un grupo y nosotros leemos materiales y están hablando de la salud mental, de los problemas que siguen elevándose, lo que es la ansiedad, la depresión, y si usted empieza a tener esos problemas, si usted tiene algún problema con depresión, ansiedad, yo le digo que no estoy tratando de ofender a nadie. Yo sé que es verdadero. Hay gente en la Biblia que tenía problemas mentales, pero la solución de este mundo para los problemas están en una botella, en una prescripción. Y si usted empieza a mirar alrededor, ellos no lo van a guiar hacia Dios, sino más bien le van a dar un medicamento para que encuentren eso. Pero la solución realmente usted tiene que venir a Dios con sus peticiones en Filipenses 4:6.
Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Yo le quiero decir, si usted no está agradecido, si usted no tiene ese agradecimiento en su corazón, cultívelo. Recuerde lo que el Señor ha hecho por usted, recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Y nunca olvide que aun cuando las cosas no parece que están perfectas, nosotros sabemos que el Señor está trabajando en nuestras vidas, que Él no nos ha olvidado. Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y esto es para lo que somos llamados conforme a su propósito. Posiblemente usted puede darse cuenta que alguien lo está tratando mal, que alguien lo está haciendo sufrir, que alguien lo está dañando. Pero vemos que, como dicen en Génesis 50:20, vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y persevera la vida de mucha gente. Nos recuerda nuestro último punto de que estamos viendo nosotros. La oración debe de convertirse en un estilo de vida. La oración requiere vuestro enfoque. La oración fluye del agradecimiento y la oración se debe de enfocar en la voluntad de Dios. Y nosotros vemos como el apóstol, después de darnos estas oraciones, nos dice a él que nosotros podamos orar, de que dedíquense a la oración, perseveren en agradecimiento, al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios abra las puertas para proclamar la palabra en el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo de hacerlo. Ahora lo que vemos aquí más adelante, si usted continúa leyendo en el versículo 7, empieza a dar a saludar y empieza a indicar hasta casi 8 nombres y está hablando de gente que trabaja en ese ministerio, que están con él. Y nos está invocando a que oren por ellos, como en el principio vemos nosotros como ellos estaban orando por esta iglesia. En el diferentes versículos están hablando y dicen, nunca hemos parado de orar por ustedes. Y él les dice, podamos reciprocarnos y usted puede orar por mí. Y aquí viene, el Señor abrirá para nosotros una puerta de su palabra. Esencialmente va a decir que no dice él que me va a abrir la puerta de la cárcel para que yo me vaya, sino más bien dice, no, Señor, abre la puerta para que yo sé que no te has movido, déjame que yo hable y que abras esa puerta para que yo pueda predicar tu nombre. En el 1 de Corintios 16:8-9, pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Él sabía que el Señor iba a abrir una puerta y está diciendo, hay que orar por esto. No lo voy a leer, pero en Hechos está hablando cómo el Señor está abriendo las puertas a los gentiles. Lo que Pablo está diciendo aquí en este ministerio es de que pueden hablar y predicar diciendo, por favor, oren por nosotros para que se abra esa puerta y podamos seguir manifestando y hablando de Jesús. Y así nosotros podamos hablar del ministerio y del misterio de Jesús. Y cuando podamos predicar y nosotros podamos presentar que Dios se reconcilió con los gentiles por medio de Jesucristo, algo que el Antiguo Testamento realmente no entendía. En Efesios 3:4-6, en vista a lo cual podemos comprender con discernimiento el ministerio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que la oración de Pablo en este momento es por el trabajo del Evangelio que se sigue expandiendo.
Él quiere que haya más gente que escuche la palabra, que Él quiere predicar la palabra, que alcance más gente. Y es interesante porque Él está haciendo lo que realmente lo tiene preso para empezar. Y Él lo expresó así. Por esa razón estoy en la iglesia. Yo predico el evangelio. Me ponen en la cárcel, pero denme más oportunidades de seguir predicando. No hay nada, no hay nada malo con, yo creo que con orar desde la iglesia por seguir proclamando el evangelio del Señor cuando es lo que lo puso preso, pero él tenía un efectivo ministerio en el cual estamos viendo en Hechos 28:16. Sabemos que Pablo estaba ahí, que cuando tenía un poco de libertad, él pudo seguir predicando por 2 años. Él está preguntando por esa oportunidad mientras él está preso. Y él lo quiere hacer bien. Él está hablando con mucha gente que quiere ser el efectivo. Hablaron mucho de ese Nuevo Testamento que en el versículo 4 diciendo, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo, para que pueda hablarlo correctamente, de que yo haga lo que tenga que hacer, es lo que les está pidiendo. Pablo, él estaba completamente enfocado y centrado en la voluntad del Señor. En el 1 Corintios 9:16, perdón, mis notas están equivocadas. Porque si predico el evangelio y no tengo nada en que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo y hay de mí mismo si no lo predico el evangelio. Y nosotros vemos cómo viene y dice, ayúdanos a hacer la voluntad de Dios. Eso es de lo que yo quiero hablar. Yo no le estoy hablando, Él no está pidiendo por una necesidad egoísta, sino está diciendo, oremos por esto, ora por nosotros. Ayúdanos en el agradecimiento y mientras nosotros oremos, recuérdanos. Y continúa abriendo las puertas para que nosotros sigamos predicando su nombre. No malentienda lo que yo le estoy diciendo. Hay un lugar para que podamos orar por nuestras necesidades personales. Y por eso tenemos el Padre Nuestro en el Mateo, en el que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Es algo personal y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Eso es lo que yo necesito todos los días. Lo sabemos. Y viene aquí el Mateo, que venga tu reino y que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Pero últimamente nosotros tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no nuestros propios deseos. Mucha gente aquí viene y está desanimada y se trata de conformar, de adaptar, de cambiar a la voluntad de Dios. Y eso nunca va a pasar. La voluntad del Señor siempre va a prevalecer. Es interesante cómo Jesús nos enseñó esto. Él no nos enseñó a orar en modo repetitivo, pero en Mateo 6:39, él dice que se adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y él sabía lo que venía para él, que él tenía que enfrentar la ira del Señor en nombre de todos los pecadores. Pero él dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como mi voluntad, sino que sea la tuya. Este es el punto que yo quiero decir, es de que una vida de oración se enfoca en la voluntad del Señor, que nuestra propia voluntad o nuestros propios deseos. Una de las grandes promesas que vemos nosotros, que podemos realmente olvidar o en el cual dice Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? De que nosotros podemos orar. Y esa es la gran comisión del Señor, que nosotros vayamos por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que oramos por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por tanta gente por todo el mundo. Nosotros oramos por la iglesia de que encuentre la fuerza. Yo me acuerdo que en otros años mucha gente hiciera cosas complicadas
porque querían saber la voluntad del Señor. Yo no sé qué es la voluntad del Señor en 6 meses, pero solamente te puedo decir la voluntad de Dios el día de hoy, para que tú ores por esa oportunidad y por otros. Ora por tu iglesia, por tu país, por tus misioneros, por tu familia. Pero en cada oportunidad, no ores por lo que tú quieres, ora por la voluntad del Señor que se lleve a cabo. Así que este es el día que a nosotros nos recuerdan. Dios espera algo de nosotros en nuestra vida en oración. Ahora que yo le digo, no quiero tratar de hacerlo sentir mal, yo quiero solamente que usted entienda lo importante que es la oración, pero yo le quiero recordar que el Señor quiere ayudarlo a que usted cambie y le mandó un espíritu. Le dio su palabra con instrucciones para entender su voluntad. Y le da la promesa que si usted lo busca a Él lo escucha y Él está listo a contestarle. Voy a cerrar en oración, pero no es el final de nuestro servicio. Le quiero recordar, a una vez que acabemos orando, oremos juntos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Padre, perdónanos que no somos tenemos una vida en oración más fuerte. Yo sé que nosotros eh, no tenemos una oración tan fuerte como otros, pero venimos aquí, Señor, para que tú cambies nuestros corazones, para que yo sé que nos has dado talentos y diferentes habilidades, para que nosotros usemos esos para confiar y constantemente venir a ti. Este mundo es un desorden, es difícil, es complicado. Tenemos muchos deseos internos de la carne que nos mantienen distraídos. Nosotros podemos venir con 1000 razones por las cuales no podemos orar, pero te pedimos que nos ayudes, que estamos a entender y a recordarnos que estamos equivocados, que nuestro deseo sea orar. Ayúdanos a todos a hacer tu voluntad y a orar como tú nos los has pedido. Y yo sé que mucha gente a lo mejor no tiene la habilidad de entender lo que es la oración, que ellos entienden que necesitan arrepentirse, entender el Evangelio de Dios y que por medio de fe en Jesucristo ellos pueden venir y que entiendan que no hay plan B, que nadie viene al Padre más que por medio de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va a venir al Padre sin Él. Y que entendamos que todos somos pecadores ante tus ojos y que gracias a Jesús que se hizo un hombre y que murió en lugar de los hombres pecadores, que ellos puedan reconocer esa realidad y que vengan a tener fe en Jesucristo. Para el resto de nosotros, Señor, te agradecemos que tú escuchas nuestras oraciones. Lloramos, Señor. Pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén.